Hola, soy Natalia Ortiz, residente de urología del Hospital Puerta del Mar y os voy a hablar de las infecciones de la vía urinaria superior de manejo urológico. Vamos a hablar sobre estas tres entidades, la pionefrosis y la pielonefritis tanto granulomatosa y enfisematosa. Estas tres se definen como una infección de vía urinaria superior que afecta a riñón y pelvis y que presentan una clínica común, generalmente fiebre alta por encima de 38, dolor en la fosa renal ipsilateral acompañado de náuseas o vómitos y pueden estar o no presentes síntomas típicos de la cistitis. En cuanto al diagnóstico, generalmente es de tipo clínico y analítico, pero es cierto que pueden utilizarse las pruebas de imagen en casos excepcionales, como podría ser un deterioro marcado del estado general, una presentación atípica de la clínica, o en pacientes que a pesar de tratamiento antibiótico presenten una evolución tórpida. Generalmente el germen más frecuentemente aislado es el E. coli. Pues bien, esta prueba de imagen que generalmente se usa más es el TAC de abdomen, excepto en la pionefrosis, como vamos a ver a continuación. Vamos a adentrarnos primero en la pionefrosis, que se trata de una emergencia médica, puesto que consiste en la presencia de pus en la vía urinaria que a su vez provoca una obstrucción. Presenta la clínica que hemos comentado de dolor, fiebre y obstrucción y generalmente en este tipo de patología la prueba diagnóstica de lesión es una ecografía, puesto que tiene una alta rentabilidad que nos permite ver los signos más característicos. Como hemos comentado, podríamos ver esa dilatación, una hidronefrosis bastante marcada que no afecte solo a la pelvis, sino que puede seguirse en el trayecto del uréter en ocasiones, pero especialmente nos debe hacer tener una alta sospecha la presencia de detritus en la ecografía a nivel ecográfico, así como la presencia de líquido dentro del sistema colector. Y ocasionalmente podemos ver sombras incompletas que indican dicha presencia de gas en el sistema colector. La causa, generalmente, como se muestra en esta imagen, puede ser una litiasis, que se ve aquí, una litiasis aproximadamente de unos 16 por 15 milímetros en la pelvis renal derecha, que es lo que está causando la hidronefrosis, a su vez adelgaza el parénquima del riñón y es lo que provoca la obstrucción y la infección, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la siguiente entidad, que es la pielonefritis xanto-granulomatosa. Generalmente es una reacción de tipo granulomatosa tras la pielonefritis crónica reactiva bien sea a litiasis, que es la causa más común, como se muestra en la imagen, pero también puede ser reactiva a tumor o infección. Esta reacción genera una masa de tejido reactivo que rodea habitualmente al cálculo, porque es la etiología más frecuente, hasta un 90%, con hidronefrosis asociada en mayor o menor grado. Predominan al estudio microscópico los macrófagos espumosos. Son espumosos porque están cargados de lípidos. Por lo tanto, este proceso inflamatorio finalmente puede que se extienda a los tejidos perinéfricos, incluso a los órganos adyacentes. Se trata más frecuente en mujeres con una asociación con los varones 2:1, ya que en las mujeres es mucho más frecuente la infección por Proteus mirabilis en relación a la litiasis coraliformes, que suele ser normalmente la etiología más frecuente, que bien es cierto que se puede aislar también el germen E. coli. Presenta igualmente incidencia aumentada en pacientes diabéticos. La clínica, a diferencia un poco de lo anteriormente mencionado, puede asociar síndrome constitucional y, como ya he comentado, pues malestar general y fiebre. En cuanto a los cultivos, se puede ver una piuria con cultivos normalmente positivos, hasta un 90-95% con los gérmenes que hemos comentado, y Malek et al. Establecieron una clasificación general inicialmente para pacientes pediátricos, pero que se puede aplicar al adulto, en la que establece que el estadio 1 es una enfermedad que se limita únicamente al parénquima renal, mientras que en un estadio 2 afecta no solo al parénquima renal, sino también puede afectar a la grasa perirrenal, y por último un estadio 3 en la que afecta a los espacios perirrenales y pararrenales o incluso al retroperitoneo. Existe otro tipo de clasificación en la que se habla de una forma difusa, que es la más común, de hasta un 85%, donde la inflamación abarca a todos los riñones, a todo el riñón, y el 15% que afecta solo a un polo o cáliz del riñón.
En cuanto a las pruebas de imagen, podemos ver en las diferentes que podemos solicitar, por ejemplo, en una radiografía de abdomen, generalmente, como hemos comentado, está producido por esta litiasis, entonces se podría observar la litiasis que ocupa en mayor o menor medida el riñón. Generalmente estas litiasis suelen ser bastante grandes, por lo que copan bastante lo que son el sistema colector. En cuanto a la ecografía, pues lo que encontraremos es un contorno aumentado y dibujado del riñón, que al final lo que hace es una pérdida de la arquitectura, y en los casos en los que esté asociada a la litiasis, como hemos comentado previamente, pues lo que tendremos es una sombra acústica posterior. La prueba de más rentabilidad es el TAC de abdomen, como hemos comentado previamente, y observaríamos una pérdida del contorno renal normal, con pelvis disminuidas de tamaño, con cálices dilatados, multiloculados, como se puede ver en las imágenes, que puede afectar en la forma difusa a la fascia de Gerota, y podríamos incluso llegar a ver la litiasis, que en esta imagen no se muestra. Esto que se ve aquí en la imagen constituye el denominado signo de la pata de oso, que representa la evidencia radiológica del reemplazo de parénquima renal por áreas necróticas o con lesiones xantomatosas, con un patrón que simula la dilatación calicial hidronefrótica asociado al realce periférico tras la administración de contraste. La sección transversal o longitudinal, como se muestra en la imagen, es una pata de oso, lo que origina su nombre, y cada cojinete de los dedos representan dichas áreas necróticas, y esto se puede considerar radiológicamente bastante característico de la pielonefritis xantogranulomatosa. Como hemos comentado, pues otras cosas que podemos encontrar, en este caso si se observa la litiasis y esta pérdida de contorno renal con la pelvis disminuida, prácticamente no se ve, está ocupada por la litiasis, los cálices dilatados multiloculados. En el siguiente clip de vídeo podemos ver otro ejemplo de esta patología, en la que se observa una litiasis que ocupa todos los cálices, prácticamente todo el sistema colector, junto con un franco adelgazamiento de la cortical que se acompaña de esos cálices multilobulados que hemos comentado que hacían el signo de la pata de oso. Por último, otro ejemplo, podemos ver un caso mucho más extremo que podríamos clasificar como un caso estadio 3, en la que se observa una hidronefrosis marcada, grado 3, con cálculos piélicos derechos con franco adelgazamiento de la cortical y extensión de la enfermedad a la grasa perirenal. Presenta además un acceso que afecta a los músculos psoas y el paraespinal ipsilateral, junto con múltiples ganglios linfáticos locorregionales aumentados de tamaño, y además podemos observar un acceso subhepático junto con litiasis biliares. Dentro del diagnóstico diferencial que debemos incluir en esta patología se encuentra la tuberculosis renal, los accesos renales e incluso el carcinoma de células claras o el angiomiolipoma. Por último, vamos a hablar de la pielonefritis enfisematosa. Se trata de una enfermedad que es necrotizante, que afecta a los riñones y que se caracteriza por la formación de gas, como indica el nombre, enfisematosa, dentro o alrededor de los riñones. Esto provoca a su vez una morbimortalidad muy elevada, pudiendo llevar a la sepsis fulminante. Podemos aislar en el aislamiento microbiológico, encontraríamos la E. coli, la Klebsiella pneumoniae y el Proteus mirabilis. La clínica sería de dolor y fiebre, y uno de los factores de riesgo son los pacientes inmunodeprimidos o con diabetes, en los que encontraremos una leucocitosis asociada a una hiperglucemia. Un factor de mal pronóstico sería la trombocitopenia. Esta patología también es más frecuente en mujeres, como hemos comentado. La presencia de gas que sustituye prácticamente al parénquima renal. En cuanto a las pruebas de imagen, pues en primer lugar, respecto a la radiografía de abdomen, lo que encontramos es la presencia de gas que a su vez permite delimitar, según esta línea blanca se sigue perfectamente el contorno de la silueta renal, junto con una pérdida de la arquitectura que igualmente se delimita por estas líneas. En cuanto a la ecografía, pues igualmente vemos esa pérdida de diferenciación corticomedular. Aquí prácticamente no podemos distinguir las diferentes partes de la estructura renal, y una serie de sombras lineales que constituyen la presencia de aire tanto en el parénquima como perirenales.
En cuanto al TAC, podemos encontrar colecciones líquidas con niveles de gas, como se pueden observar aquí, estas colecciones con niveles, y un aumento y destrucción del parénquima renal. Aquí a continuación también podemos ver esa presencia de gas que no solo afecta al riñón, sino a la grasa perirrenal, junto con destrucción del parénquima renal y colecciones líquidas, junto con engrosamiento y afectación de la fascia de Gerota. Existe una clasificación que divide en dos tipos, la tipo 1, que es la más agresiva, en la que presenta más de un tercio de la destrucción del parénquima y presencia de gas, y característicamente no existen colecciones intra o perirrenales. Es la forma más agresiva, con hasta un 70% de mortalidad. Y el segundo tipo es una afectación de menos de un tercio del parénquima, que se caracteriza, es un patognomónico, la presencia de colecciones intra o extrarrenales en la vía urinaria, con una mortalidad menos elevada, de un solo 20%, porque es una forma menos agresiva. En la imagen se muestra vamos a verlo, un tipo 1 en la que se puede observar una destrucción completa, no existe riñón, no se ve la imagen del riñón, del parénquima renal, que está sustituido por tejido necrótico y con abundante gas de forma parcheada, no existe riñón en este lado. Existe otra clasificación marcada por Hans Tenzing, en la que se describen 4 tipos, tal y como se muestra en la imagen. Una primera en la que solo afecta a la vía urinaria, como podemos ver aquí, solo afecta a la pelvis y continuación del uréter. Una segunda forma en la que solo se afecta al parénquima renal, sin afectación extrarrenal, como podemos ver aquí arriba en el riñón derecho, en el polo superior. Una tercera clase que a su vez se divide en dos, en la tipo A con extensión del gas al espacio periférico, mientras que la tipo B, la tipo A se muestra aquí, mientras que la tipo B se extiende al espacio pararectal, como podemos ver toda esta parte y la silueta de lo que fue en algún momento el riñón. Y por último, la tipo 4 es una pielonefritis, como se muestra en la imagen, que es enfisematosa bilateral. Los dos riñones están ocupados por nivel de aire, o un riñón solitario con pielonefritis enfisematosa. Dentro del diagnóstico diferencial que incluiremos para esta patología encontramos la pielitis enfisematosa, o una instrumentación urológica que provocaría de forma iatrógena la presencia de aire en la vía urinaria, o incluso una fístula intestinal que pase el aire a la vía. Esta es la bibliografía que he utilizado para realizar la sesión, y esto es todo. Muchas gracias.